el sentido. Uno puede estar insatisfecho, es legítimo que tengamos insatisfacciones, pero también tenemos que ser capaces de visualizar, de definir bien dónde nos quieren manipular, dónde nos quieren separar. Todos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situación cubana, no les interesa ni la salud del pueblo, ni la alimentación del pueblo. Quieren cambiar un sistema o un régimen, como ellos lo llaman, para imponer qué tipo de gobierno y qué tipo de régimen en Cuba. El de la privatización de los servicios públicos, el que da más posibilidades para una minoría rica y no para las mayorías, el que no tendría en cuenta los intereses y las necesidades de todos, el que no haría esfuerzos adicionales como los que tenemos que hacer. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador? Levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo, que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas. ¿A qué le temen? ¿Al ejemplo de Cuba? ¿A lo que puede hacer Cuba en otras situaciones de más posibilidades económicas? Está el tema mediático y el calentamiento que explicaba Polanco que se realiza en las redes sociales. ¿Estuvo presente en todo lo que sucedió ayer o no? Estamos observando que en las últimas semanas se incrementó la campaña en redes sociales contra la Revolución Cubana, planteando un grupo de matrices alrededor de los problemas y las carencias que estamos viviendo, porque esa es la manera en que se monta a tratar de crear disconformidad, insatisfacción, que llega a la protesta a partir de manipular las emociones y los sentimientos en redes sociales de las problemáticas que tiene la población. Y hay que ver aquí cómo en toda esta campaña acudieron a todos los youtubers y a todos los influencers que pudieron en redes sociales, incluyendo una determinada artista con determinadas características que empezó apoyando el bloqueo y parece que después la presionaron y terminó diciendo que yo soy un tirano, alguno de esos epítetos que nos ponen. Ahora, yo estaba observando ayer en los planteamientos que hacían algunas de estas personas que realizaron hechos de protesta o hechos de insatisfacción, donde quiero destacar que no todos son contrarrevolucionarios, ni mucho menos. Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar estas acciones, pero aquí tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones tal vez, con incomprensiones, con falta de información y también con el deseo de manifestar alguna situación particular. Pero en torno a qué montaron esas insatisfacciones y hacia qué estaban dirigidas todos esos esfuerzos mediáticos bien pagados en los cuales se centraron durante todos estos días. Al problema eléctrico, que no lo voy a explicar, lo hemos explicado aquí y que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con ventas en divisa. Todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? Es el bloqueo. Por lo tanto, esto es un discurso muy hipócrita, es un discurso de doble rasero, es un discurso de calumnia, es un discurso manipulador y es un discurso de mentira. Ya explicamos cómo el bloqueo afecta el sistema electroenergético nacional. Conocemos cómo el bloqueo nos limita de los ingresos en divisa con los cuales tenemos que comprar alimentos. Nosotros necesitamos más de 2.000 millones de ingresos en divisa para comprar alimentos que no satisfacen todas las demandas de la población, pero tenemos que comprar insumos para la agricultura,
Tenemos que comprar maquinaria, tenemos que comprar piezas de repuesto, tenemos que comprar fertilizantes, tenemos que comprar herbicidas y después el viceprimer ministro Alejandro podrá dar en algún momento informaciones de datos económicos que tienen que ver con estas realidades. El bloqueo nos ha limitado para nosotros adquirir medicamentos o las materias primas con que producimos medicamentos. Lo que hace el país, el esfuerzo que hace el país en la producción de medicamentos gracias al potencial científico y productivo que tenemos es increíble. Si no recuerdo mal la cifra, nosotros necesitaríamos gastos de más de 1.900 millones, entre 1.500 y 1.900 millones de dólares para comprar los medicamentos que cumplen el cuadro básico de medicamentos del país. Ustedes saben, este país ¿con qué logra eso? Con una inversión de 300 millones. Porque nosotros somos capaces de producir, comprando materias primas e insumos, la mayor parte de los medicamentos de ese cuadro básico. Hay otros que tenemos que comprar, o sea que con 300 nosotros logramos el rendimiento para el cual tendríamos que gastar de 1.500 a 1.900 millones que hoy. Y hoy no hemos dispuesto ni de los 1.500 o 1.900 millones, ni tan siquiera de los 300. Y en medio de esto hemos tenido que dedicar una parte de esos pocos ingresos para la salud, ¿qué? A enfrentar la pandemia y a desarrollar las vacunas. Y yo veo cómo en el mundo los países que han ido desarrollando vacunas hablan de miles de millones dedicados a los programas de vacunas. Yo a veces no le he dicho a nuestros científicos, ni les voy a preguntar de cuánto han dispuesto, porque el problema es que hay teclas y hay informaciones y datos que no lo tiene ningún programa de computación, que son los del compromiso, los de la voluntad, los de la reafirmación de ser soberano, que la tienen esos científicos. Y con eso es con lo que han logrado producir vacunas. Pero a nosotros para producir también las vacunas nos faltan insumos y nos faltan determinados componentes que se están buscando para tener en el menor tiempo posible todas las producciones, todas las dosis que necesitamos para nuestra población y también para brindar al mundo. Y está el tema de las tiendas en divisas, que hemos explicado en varias ocasiones por qué tuvimos que ir a esa medida, que no era para nosotros deseable. Si nos cercan, si nos cierran, si no tenemos dinero, ni tan siquiera para abastecer las tiendas en moneda nacional, teníamos que captar una parte de esa divisa que estaba en el país y con esa divisa salir a comprar para reaprovisionar esas tiendas y también para ofertar y mejorar los abastecimientos en las tiendas en moneda nacional que son para toda la población. Y hemos captado divisas. ¿Dónde se nos cortó esa posibilidad? En que como parte de las medidas restrictivas y como haberlos puesto en la ley de países patrocinadores del terrorismo, entonces no hemos podido exportar la divisa que hemos captado y eso nos ha cortado los flujos financieros para cumplir con ese propósito. Entonces todo lo que hacemos en función de la población para mejorar nuestra población es hacia donde se han dirigido a tratar de evitarlo, a tratar de que no podamos tener esas posibilidades. Y entonces ahora vienen con el cacareado discurso en redes sociales alentando todas estas insatisfacciones, yendo contra todos estos temas, trabajando nada más con los sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos y las motivaciones que tiene la gente? Las afectaciones, las insatisfacciones que son claras. Por eso, una de las cosas que tenemos que también aclararle a nuestra población, que también tenemos que trabajar con nuestra propia información, es tener siempre el sentido. Uno puede estar insatisfecho, es legítimo que tengamos insatisfacciones, pero también tenemos que ser capaces de visualizar, de definir bien dónde nos quieren manipular, dónde nos quieren separar. Todos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situación cubana, no les interesa ni la salud del pueblo, ni la alimentación del pueblo. Quieren cambiar un sistema o un régimen, como ellos lo llaman, para imponer qué tipo de gobierno y qué tipo de régimen en Cuba. El de la privatización de los servicios públicos, el que da más posibilidades para una minoría rica y no para las mayorías, el que no tendría en cuenta los intereses y las necesidades de todos, el que no haría esfuerzos adicionales como los que tenemos que hacer. No es un discurso muy hipócrita y muy cínico que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo,
durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo, que ha hecho una inmensa obra social con una economía subordinada casi a una economía de guerra por cuenta de estas medidas. ¿A qué le temen? Al ejemplo de Cuba, a lo que puede hacer Cuba en otras situaciones de más posibilidades económicas. ¿Por qué no pueden ser capaces de convivir civilizadamente en una relación con un país, aunque tengamos diferencias ideológicas, que no constituye ninguna amenaza para los Estados Unidos? A nosotros no nos interesa lo que pueda pasar dentro de la concepción de cómo el gobierno y el pueblo norteamericano quieran hacer su sistema de gobierno. Pero sí exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo. Entonces, esas campañas, esa manera de actuar está de esa forma. ¿Y eso en dónde encuentra mayor eco? En un sector que para nosotros tenemos que asumirlo, es parte de las insuficiencias nuestras, de los problemas sociales que no hemos podido resolver, pero hay un sector que delinque. Y ayer vimos delincuentes, ayer la actitud, eso de respuesta, de manifestaciones pacíficas. Yo lo he dicho, nosotros tenemos miles de formas y miles de maneras de modo pacífico, donde además los revolucionarios no conformes o insatisfechos, e incluso los no revolucionarios, se puedan manifestar. Pero ayer la respuesta no era, la propuesta no era pacífica. Ayer hubo vandalismo, ayer se rompieron y se apedraron tiendas en divisas, se robaron artículos de las tiendas en divisas. Por cierto, lo que menos se robaron no fueron alimentos, si estaban tan desfavorecidos con alimentos, lo que se llevaron fueron equipos suntuosos electrodomésticos. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carros, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente, delincuente. Ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, ni desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar, lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos. Entonces eso está también en todo este montaje. Y con todo este montaje entonces quieren fracturar y separar pueblo, Estado, de gobierno, de partido. Muchas veces dicen, no, nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participación del Estado. Bueno, el sector no estatal también lo han desfavorecido con todas estas medidas de restricciones y todas estas medidas de bloqueo. Todo el discurso se desvanece, todo el discurso se fractura, todo el discurso se demuestra con las acciones que hacen y con la manera en que lo hacen, que es totalmente una mentira.